Hermanos, miren, hay algo que está sucediendo tras bambalinas y que todo cristiano necesita saber. Es lo siguiente. ¿Recuerdas que hace algunos años, un grupo de rabinos allá en Israel, ellos enviaron una solicitud a Donald Trump y a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para que ayudaran a Israel a reconstruir el tercer templo? Así es, incluso hicieron una moneda conmemorativa con Trump en el frente. Comparándolo con el rey Ciro, este rey, por si no lo sabías, él era un rey gentil, o sea, no era judío, pero Dios lo usó para ayudar a los judíos a reconstruir el templo en Israel. Y ahora, estaban comparando a Trump con ese rey Ciro. Después de eso, ¿sabes qué pasó? Se quedaron en silencio. Ese grupo de rabinos ya no buscó más a hombres poderosos, personas importantes para reconstruir ese templo. De hecho, están haciendo algo más serio. Y pensé, los cristianos necesitan saber esto, y fue entonces cuando investigué algunas cosas al respecto. Ya están acelerando mucho la reconstrucción del tercer templo. Y voy a traer aquí una información nueva que prácticamente nadie sabe, así que quédate conmigo hasta el final si te gustan estos temas, ¿verdad? Sobre el fin de los tiempos, temas actuales, interesantes, de acuerdo con la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Así que suscríbete a mi canal, ¿de acuerdo? Incluso todos los días he estado orando en la mañana y en la noche, así que ven a participar con nosotros. Vamos, hermanos. Piensa en esto conmigo. Si prendes la televisión ahora o si abres cualquier sitio de noticias en Internet, ¿qué es lo que vas a encontrar? Todo el mundo hablando sobre política, ¿no es así? Sobre la vida de los famosos, sobre economía, sobre guerras, tecnología. Pero, hermanos, hay algo que está pasando tras bambalinas que la prensa no sabe explicar cómo. Incluso porque ellos no tienen esa visión espiritual que nosotros tenemos, y la mayoría de las personas ni siquiera tienen conocimiento sobre esto. Voy a empezar hablando aquí contigo, entonces, sobre el Sanedrín. Para ti que no lo conoces, el Sanedrín era el tribunal religioso y jurídico más importante del pueblo judío en aquellos tiempos bíblicos. Y vas a entender por qué estoy hablando del Sanedrín. Es lo siguiente, este Sanedrín estaba formado por un consejo de 70 ancianos y rabinos que juzgaban los casos más graves de Israel, y siempre estuvo en el centro de todo en el Nuevo Testamento. Pero hay un detalle, este tribunal estuvo desactivado durante muchos siglos, hasta que, en los últimos años, grupos religiosos ortodoxos en Israel, ellos se organizaron para levantar este consejo de nuevo, llamado el Sanedrín Naciente, y recientemente dieron un paso impresionante. ¿Qué fue lo que hicieron? Aprobaron un decreto formal, dirigido directamente a Dios. Es decir, no enviaron esa solicitud a los gobiernos, a personas importantes, a parlamentos o cualquier autoridad humana. Simplemente porque tienen una convicción muy fuerte, que es la siguiente. Estos rabinos creen que un tribunal aquí en la tierra tiene autoridad para emitir una sentencia, que el propio tribunal en el cielo estaría obligado a cumplir. ¿Es eso correcto, hermanos? Y ese documento que ellos hicieron trae 3 peticiones muy claras. Primero, pidieron a Dios que todo enemigo, traidor y agente del mal sea arrancado de en medio del pueblo judío y de toda la tierra de Israel. La segunda petición es para que Dios revele quién es el Mesías, para que Dios muestre exactamente quién es la persona y quite cualquier obstáculo para la reconstrucción del tercer templo. Como ya debes saber, la Biblia dice que hubo 2 templos, y que el último fue destruido. Y ahora solo quedó esa muralla llamada el Muro de los Lamentos, y los judíos se quedan ahí llorando, lamentándose, pidiendo que Dios reconstruya ese templo. Pero hermano, ¿sabes qué es lo más impresionante? Este grupo de rabinos, ellos quieren que todo esto se cumpla pronto, tienen mucha prisa. Incluso, ellos celebraron esa reunión con mucha seriedad, pero luego el ambiente se fue poniendo muy tenso, porque la reunión duró muchas horas. Y dentro de ese ambiente, 2 jueces del propio Consejo de Rabinos votaron en contra. ¿Por qué? Ellos tenían miedo de que apresurar esas cosas iba a traer aún más sufrimiento para el pueblo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Que esos hombres realmente creen que todo lo que se dice en ese tribunal, todo ese decreto formal que hacen para Dios, ellos creen que realmente el cielo tiene que hacer lo que están pidiendo. Incluso uno de esos 2 jueces, ¿verdad?, que se asustó mucho, dejó una advertencia muy seria. Él dijo que si esa sentencia tiene efecto en el cielo, el mundo entero puede empeorar drásticamente antes de que cualquier cosa mejore. Y entonces eso fue lo que pasó,
pasó en estos últimos tiempos, ahora, en esa reunión en el Sanedrín. Pero también existe una organización llamada Instituto del Templo, y poca gente lo sabe. Pero ellos ya recrearon prácticamente todas las piezas sagradas de la época del Antiguo Testamento relacionadas con el templo, dejando toda la estructura lista para funcionar. En nuestros días así es. Ya rehicieron el candelabro de oro puro, la menorá, que pesa media tonelada y lleva 45 kilos de oro macizo. Vale millones de dólares y hoy está expuesta en el barrio judío de Jerusalén. Y también ya prepararon las trompetas, las vestiduras sacerdotales, el altar de sacrificios y la corona del sumo sacerdote. Pero, hermanos, es en este punto donde aparece una exigencia muy curiosa en medio de toda esta historia, que es la siguiente. Ellos pueden tener el oro, pueden tener las vestiduras, el altar, sacerdotes entrenados y todo preparado, pero la tradición de los rabinos impone una regla que detiene todo ese proyecto. Es que allá en el libro de Números, en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el capítulo 19, la palabra de Dios dice que quien toca a un muerto queda impuro y solo se purifica con las cenizas de una novilla roja sin defecto. Hermanos, sí, ellos necesitan esa novilla roja sin defecto. Solo que pasó algo. 70 años después de Cristo, el templo fue destruido, hubo una guerra en ese lugar. Y entonces el ritual para sacrificar ese animal terminó en el año 70. Y es por eso que, hasta hoy, las personas son consideradas impuras, necesitan que ese ritual ocurra de nuevo. Y por causa de esa impureza, nadie tendría más permiso para pisar en las partes más sagradas del monte del templo para reconstruir el santuario. Y aquí es donde viene una cuestión muy importante, hermanos, porque ahora empezó una búsqueda frenética de ese animal precioso, que no tenga defectos, que sea del color, ¿verdad? Del pelaje rojizo. Y déjame contarte algo. Entonces, en septiembre de 2022, 5 novillas rojas vinieron en avión desde Texas directo a Israel. Solo que esa exigencia de los rabinos es muy estricta, porque si el animal tiene 2 pelos de otro color en el cuerpo, ya queda descalificado. Y, conforme los animales fueron creciendo, empezaron a salir algunos pelos negros y blancos en ellos. Y en agosto de 2025, el Instituto del Templo reconoció públicamente que ninguna de esas 5 novillas sirve ya. Y mira qué contraste tan impresionante, ¿verdad, hermanos? Ellos tienen las piezas sagradas, los sacerdotes listos y muchas décadas de planificación, pero todo está detenido por causa de unos pelos en el animal. Y solo para que lo sepas, ellos han estado buscando esa novilla por más de 20 años y siguen tropezando con lo mismo, con el mismo problema. Y entonces, cuando alguien que no conoce la Biblia escucha hablar de esa novilla roja, del tercer templo, de las profecías de la Biblia, ¿cuál suele ser la primera reacción? De pánico, de desesperación, porque la gente piensa que el fin del mundo llegó de repente, y al contrario de eso, hay muchas personas que se quedan celebrando con esa expectativa, ¿verdad? Pensando que los rabinos, en realidad, están clamando por el regreso de Jesús, pero pon mucha atención porque es aquí donde necesitamos discernimiento espiritual. Hermanos, existe una diferencia gigantesca entre el Mesías que estos hombres están esperando y el Cristo que nosotros estamos esperando, que dijo que va a regresar al final de los tiempos. Hermanos, muchos judíos esperan que el Mesías aparezca pronto, solo que ese Mesías que ellos están esperando no es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Como sabes, ellos no aceptaron a Jesús como Hijo de Dios cuando Él estuvo aquí en la tierra, y hasta hoy ellos están esperando a otro hombre, a otro Salvador. Y es aquí donde necesitamos tener mucho cuidado, porque mientras ellos esperan a ese líder para cambiar la realidad de Israel, la Biblia advierte sobre un hombre que va a surgir al final de los tiempos y que va a engañar a las multitudes, va a engañar al mundo entero, y que nosotros los cristianos conocemos como el Anticristo. Al principio, muchas personas van a confiar en ese hombre, van a pensar que él tiene las respuestas para los grandes problemas de la humanidad, pero detrás de esa imagen de Salvador va a existir una trampa terrible. Y el apóstol Pablo escribió una advertencia muy seria sobre el surgimiento de ese hombre, y él explicó con claridad lo que va a suceder antes del día del regreso de Jesús, para que la iglesia no se quede desesperada, sin rumbo, y para que tampoco seamos tomados por sorpresa, desprevenidos. Mira lo que Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 3. Él dijo así: que nadie de ninguna manera los engañe, porque no será así sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o se adora. De modo que se sentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Miren esto, hermanos. Aquí el apóstol Pablo tranquilizó, en verdad, a los hermanos, mostrando que es un gran engañador. Él solo va a aparecer cuando la apostasía se apodere de todo, y la palabra apostasía viene de la palabra divorcio. O sea, cuando las personas abandonen la fe, cuando las personas estén totalmente distraídas, desobedientes y realmente no quieran saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y él dijo, cuando ocurra esa frialdad espiritual que se va a apoderar de todos, y seamos sinceros, ¿verdad, hermanos? Eso ya está pasando. Entonces él dijo que ese hombre de perdición, él va a cometer una ofensa terrible. Él va a entrar en un templo en Jerusalén exigiendo ser adorado como Dios. Él va a sentarse probablemente ahí, en un trono en ese templo, y él va a ser adorado como Dios porque va a querer parecer Dios. Ahora piensa conmigo en algo. Para que él se siente en un templo en el futuro, ese edificio tiene que estar de pie. ¿Estás de acuerdo? Y durante siglos, mucha gente dudaba de eso, porque la construcción antigua fue destruida por los romanos. Además, ese lugar histórico hoy está ocupado por construcciones islámicas. Pero ahora, hermanos, esa posibilidad ya no es solo teoría. Hay muchos grupos organizados trabajando en la reconstrucción, fabricando esos utensilios y tomando decisiones religiosas de verdad. Entonces, lo que antes parecía imposible volvió a ser discutido abiertamente en el mundo, y por eso esa noticia es tan impactante. Piensa conmigo, la estructura religiosa ya está planeada, ya hay maqueta, ya está todo listo. Ellos tienen esa expectativa de que el Mesías se va a revelar en cualquier momento, y todo el plan, todo ya está avanzando en la misma dirección. Y entonces Jesús dijo algo interesante, allá en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Él dijo así, miren, llegará el día en que ustedes verán aquello de lo que habló el profeta Daniel, la terrible profanación que será puesta en el lugar santo. Y entonces, hermanos, a partir de ahí, él va a empezar a decir, y quien esté en Judea, huya a los montes. Quien esté en la azotea, en la parte alta de la casa, no baje para recoger sus cosas. Quien esté en el campo, no regrese ni siquiera para recoger su manto. Y cuán terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que estén amamantando. En fin, él dijo que cuando vean que esto sucede, huyan. En este caso, él obviamente estaba hablando para los judíos, ¿verdad? Porque aquí mencionó todo lo que está relacionado con los judíos, la azotea, en la parte alta de la casa, que es muy común, esa arquitectura allá en Israel. Él llegó a decir, también en el versículo 20, que debían orar para que la huida no ocurriera en invierno ni en sábado, porque habría mucha angustia, como nunca antes había sucedido en la humanidad. ¿Y por qué habló del sábado? Porque el sábado es sagrado para los judíos y ellos creen que ese día no se debe hacer nada, no se debe trabajar, simplemente es para dedicarse a Dios. Y Jesús dijo que esa abominación sucedería en el lugar santo. O sea, él está señalando directamente al santuario allá en Jerusalén y confirmando esa profecía de Daniel, y eso es algo muy parecido a lo que pasó allá en el pasado. Déjame explicarte, muchos siglos antes de Jesús, había un hombre llamado Antíoco Epífanes. Él invadió Jerusalén. Él interrumpió los sacrificios y profanó el templo, llegando a ordenar que se ofrecieran sacrificios impuros ahí dentro, incluso sacrificios de cerdos, lo cual es abominable para los judíos. Entonces muchos entienden que eso fue una especie de adelanto de lo que va a suceder al final de los tiempos. Está claro que la Biblia no dice explícitamente que el anticristo va a sacrificar un cerdo ahí en el templo, pero lo que Daniel revela es que ese hombre, ese gobernante del final de los tiempos, él va a hacer una alianza de 7 años, y a la mitad de ese periodo va a romper el acuerdo, va a mandar detener los sacrificios y va a profanar ese lugar santo, ¿entiendes? Y te puedes preguntar, pero pastor, si Jesús ya se entregó en la cruz, ¿por qué la Biblia habla de sacrificios de animales volviendo a realizarse? Esos sacrificios, hermanos, no van a volver porque Dios los necesite para salvar a alguien, sino porque los judíos que rechazaron a Jesús, ellos siguen practicando los rituales de la antigua ley del Antiguo Testamento. Y aquí vemos una conexión perfecta con esta novilla roja, porque en el libro de Hebreos se habla sobre las cenizas de la novilla, para mostrar que la sangre de los animales solo limpiaba el cuerpo por dentro, mientras que la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia y nos lleva a Dios. Entonces, miren la diferencia, hermanos.
Mientras los hombres están buscando el animal perfecto para intentar purificarse, la Biblia enseña que Jesús ya realizó la purificación definitiva y eterna allá en la cruz del Calvario. Y es por eso que este tema merece nuestra atención, porque el peligro en los últimos tiempos no es la falta de religión, porque las personas seguirán siendo religiosas, pero en realidad, engaño que viene con una apariencia de santidad, pero que en realidad aleja a las personas de Jesús y el propio anticristo. Él va a usar ese ambiente religioso para engañar al mundo. Incluso en su época, va a existir el falso profeta que va a tener el papel de promover al anticristo ante la humanidad. Y así como el Espíritu Santo convence a las personas de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el falso profeta va a desempeñar el papel opuesto. ¿Entiendes? En realidad, él va a guiar a las personas hacia el mal, hacia el anticristo. Entonces, hermanos, no significa que todo esto va a suceder mañana, o que debamos decir que tal persona es el anticristo. No podemos afirmar nada con certeza todavía, pero hermanos, el hecho es que las profecías de la Biblia se están cumpliendo de una manera increíble. Incluso, solo quiero leer aquí un último pasaje para que entiendas hacia dónde Dios quiere llevarnos, cuál es el camino que Él quiere que sigamos. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Él dijo así: ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Miren esto, hermanos, qué cosa tan impresionante. Mientras el mundo está enfocado en una construcción allá en Jerusalén, el apóstol Pablo nos está recordando una verdad mucho mayor. Dios no vive en edificios hechos por manos humanas. Dios no está en un lugar, con piedras preciosas, con oro, con objetos sagrados, ¿verdad? Eran sagrados antes, en la antigua alianza. Hoy ya no tienen esa importancia. Porque nosotros, ahora que somos el templo del Espíritu Santo y debemos poner nuestra fe en Jesús, debemos cuidar de este templo, debemos buscar una vida de santidad, de obediencia. Y así, con certeza, estaremos demostrando nuestra fe a través de nuestras obras. Amén. Sé que tal vez hoy aprendiste algo nuevo aquí, así que te pido que compartas. Hay muchas personas que necesitan estar atentas a estas últimas noticias que han estado circulando por ahí. Y voy a dejar aquí en la pantalla un video muy interesante para que lo veas. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.